Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo el placer de presentarles a la magíster Paula Brenner. Paula Brenner es magíster en Ciencias Médicas con mención en Infecciones asociadas al cuidado de la salud y epidemiología hospitalaria. También es presidenta de la Asociación Latinoamericana para el Control de Infecciones, ASLACI, y debo decir que nos conocemos con Paula hace muchísimos años en toda nuestra trayectoria profesional. Paula es chilena, se desempeña en Chile, ha hecho una carrera ascendente muy importante en Chile y bueno, la vida nos llevó a conocernos profesionalmente y personalmente, y es un placer para mí estar aquí con vos, Paula, y que nos regales estos minutitos. ¿Cómo estás? Hola Estela, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar compartiendo contigo desde Chile. Bien, ¿por qué surgió la idea de invitarte, Paula? Vimos que ASLACI está certificando profesionales en control de infecciones, y entonces nos pareció importante para nuestros oyentes dos cosas. Una, que nos cuentes qué es ASLACI, quiénes la integran y además, bueno, de qué se trata la certificación. Sí, claro. Mira, ASLACI, por su sigla, es la Asociación Latinoamericana en Control de Infecciones. Y esta asociación surgió formalmente en el año 2019, en realidad, prepandemia. Formalmente digo, porque en realidad la asociación existía desde ya hace muchísimos años como grupo de profesionales que nos juntábamos de toda Latinoamérica para hacer congresos en control de infecciones y en el fondo para difundir un poco el conocimiento entre países hermanos que tienen problemas, te diría yo, en términos de control de infección y calidad de atención muy similares. Entonces, bueno, hicimos, como te digo, empezamos a hacer congresos latinoamericanos ya a partir del año 93, 94, y de ahí se han venido haciendo cada 2 o cada 3 años, hasta que finalmente, formalmente, ya tuvimos personalidad jurídica a partir del año 2019 con un directorio formal, estatuto, etc. Bueno, entonces dentro de las actividades o dentro de las estrategias que se nos ocurrió en ASLACI, vimos que en realidad la única certificación profesional que había en Latinoamérica era justamente la de ustedes, la de ADESI, pero que era orientada básicamente para Argentina. Entonces, y la otra ya es americana, ¿verdad? Es la de la APIC, ¿verdad? El Certificate Board in Infection Control, que es orientada básicamente para Estados Unidos y por Estados Unidos y para gente que habla inglés. Entonces se nos ocurrió que realmente se necesitaba algún tipo de acreditación profesional para digamos, profesionales de la salud que hicieran control de infecciones en Latinoamérica. Y de aquí surgió la idea, hicimos nuestra primera certificación ahora en el Congreso en Guatemala, en abril del presente año, y bueno, en verdad fue todo un éxito, mucho más de lo que nosotros esperábamos. Eso. Bien, la certificación fue un éxito porque se presentó muchos profesionales y por los resultados también. No sé si ya los tienen, ya cuentan con los resultados. Sí. Mira, se presentaron como casi, no sé, 200 personas y finalmente se admitieron a 110. Hubo varias que no pudieron acceder digamos, por tema de espacio fundamentalmente, y otros por antecedentes, porque en realidad tenían que presentar básicamente el certificado profesional, alguna constancia que estaban trabajando en control de infecciones o relacionado con control de infecciones, y además que hubieran tenido alguna capacitación, aunque sea mínima,
en control de infecciones, porque si no, no tiene ni un sentido la certificación. Ahora, alrededor de entre un 60 y un 70% lo aprobó, ¿ya? Hubo entre un 30 y un 40% que en realidad no lo aprobaron. Esto tenía una exigencia de aprobación parecida, digamos, al estándar universitario que tenemos en Chile, digamos, que es un 70%, ¿sí? Y que, digamos, o sea, fue un éxito en todo caso de convocatoria. La gente está muy interesada digamos, en acceder a esta certificación y solicitarla, porque en el fondo lo que tratamos nosotros de hacer y de constatar de alguna manera es evidenciar que estas personas, al menos en el ámbito de conocimiento, tenían los conocimientos básicos para poder dirigir un programa de control de infecciones en alguna institución de la salud. Entonces, dado que esta es una organización internacional que está conformada prácticamente por todos los países latinoamericanos, evidentemente tiene mucho poder, digamos, en términos de currículo o en términos de poder acceder a algún cargo, el hecho que existe una certificación de este tipo, que no había, como te digo, a nivel latinoamericano. Claro, bueno, la certificación es un proceso voluntario, pero a la vez es una obligación social, profesional, ética, diría yo, no sé si moral, pero sí ética, ¿no? O sea, uno se presenta para medirse a sí mismo y por otra parte estás calificando para dirigir un programa de prevención y control de infecciones y aprobarla hace que sea gratificante pasar por este proceso, ¿verdad? No, sin duda, Estela, y además que en el fondo muchas de las personas que no lo aprobaron se dieron cuenta y estaban dirigiendo programas de control de infecciones, entonces se dieron cuenta que realmente les faltaban conocimientos básicos. Ahora, dentro, digamos, de lo que pudimos ver, yo creo que lo que estuvo, digamos, más débil en la certificación fue todo lo relacionado a epidemiología. Ah, mira vos, o sea, microbiología es la unidad más débil en este proceso de certificación que ustedes han notado, probablemente porque trabajamos muy cerca del laboratorio de microbiología y tal vez la profundización de este tema se la dejamos más a los microbiólogos que a los que hacemos control de infecciones, que no está bien, pero bueno, es interesante saberlo porque también de esta forma los profesionales que se quieren certificar, por un lado saben cuál es la falencia y por otro lado, bueno, mejorarla, ¿verdad? Exactamente, y se da cuenta de en qué ámbitos son los que realmente fallaron, porque en verdad, como te digo, tienes razón, en microbiología también hubo, digamos, algún tipo de debilidades, pero yo diría donde más debilidad hubo fue en el tema de epidemiología, vigilancia epidemiológica, análisis de la información y realmente, digamos, bueno, y algunos conocimientos más básicos, pero como aislamiento, por ejemplo, también habían bastantes dudas, pero en verdad y uno se da cuenta dónde tiene que reforzar, digamos, la capacitación. Y Paul, escúchame, las personas que acuden a certificar tienen que tener una formación previa, o sea, para SLACI. ¿Qué significa la certificación? Porque para el aspirante es mejorar su performance institucional y profesional. Y es una calificación, indudablemente, pero para SLACI, ¿qué significaría? O sea, para SLACI es una responsabilidad como otras, digamos, en términos de difusión del conocimiento y de ser una instancia colaborativa, digamos, a nivel multinacional, en este caso latinoamericano, y en el fondo dar una oportunidad a las personas que se autoevalúen. Y por otro lado, dar una constancia a los prestadores que las personas que accedieron, ¿verdad?, a esta certificación
tienen, como te digo, los conocimientos básicos que hoy día se piden en el PCI, digamos, en las organizaciones, o sea, en todas las agencias reguladoras, como conocimientos mínimos para dirigir un programa. Y de ahí nos basamos en lo que piden la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y las sociedades científicas latinoamericanas como contenidos mínimos que en verdad son bastante parecidos en todos los países. Y en los que tienen programas nacionales, lo que piden los programas nacionales para dirigir programas de control de infecciones como digamos, competencias mínimas. ¿El examen es de selección múltiple? ¿Quiénes lo redactan? ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo surgió? ¿Cuántas preguntas son? O sea, tenemos un banco de preguntas mucho más grande, pero el examen finalmente quedó con 100 preguntas más 5 preguntas bono, ¿ya? Entonces las preguntas bono se agregan, o sea, en el fondo, ponte tú, si tú tienes 70 preguntas, incluyendo las bonos, tienes 70%, por decirte, así más o menos funciona. Y son de selección múltiple. Hoy día, de acuerdo, digamos, a cómo está orientada la capacitación de posgrado, son cuatro, digamos, 4 oportunidades, digamos, 4 selecciones, 4 preguntas, cuatro opciones por cada pregunta. Son todas de selección múltiple. No quisimos en esta oportunidad poner nada de desarrollo. ¿Cómo se elaboraron las preguntas? Mira, hay dentro del directorio y dentro estoy yo participando y está también el doctor Nerselle y otros profesionales que son, digamos, o son profesores universitarios de posgrado. Entonces, en base, cada uno, digamos, usamos un banco de preguntas de todos los países y de ahí seleccionamos las preguntas que tenían que ver primero con los conocimientos básicos y segundo, que cumplieran con digamos, con lo que son las regulaciones de las preguntas de posgrado en las universidades, ¿ya? Que no tuvieran confundentes, ¿verdad? Que fuera una opción solamente la correcta o la más correcta sin necesidad, ¿verdad? Que las personas tuvieran demasiado duda entre una y otra pregunta. Eso, así digamos fue, y nos demoramos yo creo que como un año en tener finalmente el examen. Son 100 preguntas con 4 opciones cada una de las preguntas, ¿es así? Uh-huh. Bueno, mira, ahí, o sea, vamos, digamos, hay preguntas de epidemiología y vigilancia epidemiológica, que esa es un área. Otras preguntas son medidas generales, otras preguntas son medidas específicas, otras son microbiología, otra es manejo antimicrobiano y proa, otra área, son distintos números de preguntas en cada una. Por ejemplo, en las áreas duras, como son vigilancia y medidas específicas, son 20 preguntas en cada una de esas áreas, y en las otras pueden ser un poco menos. También en evaluación de prácticas, supervisión y evaluación de prácticas, otra área. Y la profundidad es, o sea, nada esotérico en realidad, sino que por ejemplo, conocimientos básicos de epidemiología, qué es lo que es una tasa, qué es lo que es un indicador, qué es lo que mide un indicador, cómo se calcula una tasa, por ejemplo, de infección urinaria relacionada a catéter urinario permanente. Pola, vos dijiste varias veces, miden conocimientos básicos. ¿Cuán básicos son esos conocimientos que miden? ¿Cuál es la profundidad? ¿Nos podés dar un ejemplo de alguna de las áreas? Sí. Bueno, antes de contestarte la pregunta, esto no es una evaluación de un magíster ni un doctorado, es para dirigir un programa de control de infecciones, o sea, es para ser un profesional del programa de control de infecciones. Eso es. Así que no es una cosa,
donde haya que tener conocimiento profundo de... Claro, no, Claro, se miden los conocimientos básicos que tenés para comenzar a dirigir un programa de prevención y control de infecciones. Después habrá que mejorar. exacto, exactamente. Y eso es lo que se pretende en realidad. Y que haya una diferencia entre la gente que sabe lo básico para dirigir un programa y los que no saben. De brote epidémico también hay algunas preguntas, ¿te fijas? ¿Cuál fue la otra pregunta que me habías hecho? Disculpa. Sí, también te preguntaban si entregan un temario o una guía para que el aspirante se pueda preparar. Sí, como esta fue la primera versión, mandamos, digamos, un facsímil, no pequeño, pero un facsímil donde estaban todos los temas y las fuentes bibliográficas para acceder al temario. Ahora, la idea es ahora seguir trabajando en esto y tener tener en realidad ya una especie de una pequeña, digamos, un pequeño libro electrónico, ¿verdad? O constancia electrónica para que las personas puedan entonces estudiar para el examen. No sé si en algún momento iremos a hacer un curso de preparación como hace la APIC, porque eso ya encontramos que es como mucho, pero sí, digamos, un facsímil más completo con los temas y a qué cosas hay que ponerle profundidad para que los aspirantes puedan estudiar. Ahora, igual, Estela, la verdad es que una persona que dirige un programa de control de infecciones debería contestar este examen sin mayor estudio. Pero bueno, la idea es que vayamos aprendiendo todos, ¿no es cierto? Y creemos que es muy importante que, mira, en la época del COVID, que fue una época dramática, tremendo para todo el mundo en realidad, y que yo siempre digo sacó la peor cara del control de infecciones. Entonces, mucha gente que estaba dirigiendo los programas, yo me imagino que en Argentina tiene que haber sido igual, se encontró que no sabía nada. Sí, te entiendo. En esta última pandemia, en el año 2020, yo también me preguntaba cómo puede ser que se invertía tanto tiempo, que los profesionales de control de infecciones invertimos tanto tiempo en explicar cómo colocar y retirarse los elementos de protección personal, cuando claramente esto es algo que debió estar ya enseñado y aprendido y medido, ¿no? O sea, cómo es que nos llegó este momento y acá recién dijimos, oh, hay que aprender a colocarse los EPP. Y ahí, por lo menos en Chile, nosotros nos dimos cuenta que las personas que tenían capacitación, digamos, que eran magíster o que tenían diplomado, que tenían más, digamos, más capacitación, tuvieron mucho menos problemas, porque sabían manejar un brote, sabían cómo evaluar el cumplimiento del aislamiento, del uso de barreras, sabían cómo organizar las personas, cómo organizar el aislamiento en cohorte, etcétera. En cambio que los otros que hayan tenido una capacitación básica, o sea, acá nosotros tuvimos hasta experiencia anecdótica, como personas, por ejemplo, que se fueron con licencia, ¿verdad? Porque no podían con la presión dentro de los establecimientos de salud, licencias mentales, digamos, o sea, de salud mental. Bueno, y otras cosas más, digamos, súper dramáticas, realmente las personas de control de infecciones que no se la pudieron realmente con la presión. Y eso es lo que uno quiere evitar. Esperamos que nunca nos tengamos una pandemia de nuevo como la que tuvimos, pero sí que podamos responder, ¿verdad?, ante una emergencia. Claro, tal cual. Es como marcar un piso, saber desde dónde hay que ir, ¿no? Qué conocimientos son los básicos. Y a partir de allí, bueno, empezar a crecer, pero el piso es la certificación. Vos decías que hubo 100 exámenes para corregir. ¿La corrección es electrónica? ¿Cómo se hace? Mira, esta vez no tuvimos corrección electrónica porque en realidad, bueno, de partida, allá, digamos, en Guatemala no teníamos la herramienta
para la fotocorrección en realidad. Entonces lo corregimos, lo que hicimos fue que nos repartimos, digamos, o sea, teníamos una hoja de respuesta tipo, ¿ya? Entonces nos repartimos entre todos y bueno, y las corregimos. Y no fue difícil, la verdad fue bastante fácil, porque como teníamos la planilla, en realidad era muy fácil, y como era todo selección múltiple, no fue mayor drama la corrección. Ahora, lo que sí hicimos después fue que todos los que estaban borde, digamos, borde de la aprobación, en realidad los corregimos entera de nuevo, y ya hubo algunos que en realidad alcanzaron el puntaje mínimo, con 70. 70%, bien, es una vara bastante alta, digamos, ¿no? Los que desean acceder a esta certificación deben ingresar a la página de ASLASI y allí se inscriben. O sea, no es una inscripción anual, es bianual. Claro, ya hay toda la información. Mira, la fecha más próxima que tenemos, digamos, seguro de las certificaciones para el año 2026, que es donde va a ser el próximo congreso, que si mal no recuerdo va a ser en México. Bueno, todavía estamos ahí viendo el tema de dónde va a ser el próximo congreso, pero toda esa información va a estar en la página ASLASI. Es que, espera. Pero existe la posibilidad que la hagamos eso lo tenemos que decidir ahora, porque recién estamos en el debriefing, digamos, del Congreso, y ahí vamos a tomar esa decisión si es que la hacemos este año en algún país intermedio, digamos, en conjunto con un Congreso Nacional, ¿ya? Que esa es otra posibilidad, pero esa decisión todavía no se ha tomado, pero se va a tomar en breve, o sea, y si se hace ya se va a hacer más hacia fin de año. Ah, claro, es una por año, o sea que el año que viene es la próxima inscripción. Exactamente. Bueno, Paula, nos encantaría quedarnos con vos y hablar una hora, pero eso es un poco imposible, no va a suceder. Así que te hago una última pregunta. En general terminamos los podcasts preguntando qué película, serie o libro estás leyendo que no tiene que ver con el control de infecciones. Mira, yo soy muy adicta a las series, me gustan, y en general siempre estoy viendo algo, ¿ya? Mira, en este momento acabo de terminar una serie bien interesante que es de Truman Capote, Feud se llama, que es Truman Capote y sus cisnes, que en realidad la vi, te diría yo que la bajé porque no tengo la plataforma que creo que es Star Plus, no sé cuál es de esa. Después estoy terminando de ver Shogun, que también la grabé de alguna parte, y de Netflix estoy viendo en este momento Bridgestone. Y del libro acabo de terminar de una escritora española súper interesante que se llama, es nueva, Ángeles algo, que es un libro respecto a la guerra civil española, que es un tema que también me gusta mucho, sí. Bueno, sí, es tremendo ese tema. Todas las guerras son tremendas, así que, bueno, Paula, fue un placer que nos hayas regalado estos minutos. Te agradecemos profundamente. Fue muy importante para todos nosotros, para los que te estamos escuchando. Por lo tanto, un fuerte abrazo y me despido de vos. No, encantada, Estela, y me encantó verte. Hace tanto tiempo que no nos vemos personalmente, pero bueno, espero que no pase tanto de nuevo. Así que gracias por la invitación y que les vaya súper bien. Igual para ustedes, Paula, un cariño. Así finalizamos este podcast, nos vemos en el próximo.